Bueno, muy buenas tardes, membresía. Muchas gracias por sumarse nuevamente a otra charla de la Albo. Ante todo, disculpas por el comienzo y un poco la demora. Hemos estado probando tecnicismos nuevos y bueno, han fallado sobre la marcha, pero ya estamos en camino. Me presento, mi nombre es Pablo Salgado, yo soy parte del Consejo Directivo de la ALBO, trabajo como representante de la región Sudamérica Sur y junto con mi colega Laura Vélez, representante de la región Sudamérica Norte, estamos llevando a cabo las tareas de la Secretaría de Educación de la ALBO. Esto implica la organización de talleres, charlas, incluido el evento de hoy. Y antes de empezar, queríamos hacer la aclaración de que la charla va a estar siendo grabada y luego la vamos a estar subiendo a YouTube, y a nuestra página oficial. En breve puedo compartir a través de el cuadro de diálogo nuestras redes sociales y el contacto para la página oficial de la Albo para que no se pierdan las novedades que vamos subiendo, quizás sean los canales más dinámicos para la comunicación. Y queríamos compartirles que la modalidad de hoy es, bueno, nuevamente una charla enteramente virtual que va a estar compuesta por tres ponencias por parte de tres miembros de la ALBO. Cada charla va a durar entre aproximadamente 20 o 30 minutos y vamos a tener, no va a haber cooling break entre charla y charla, sino que tenemos directamente un espacio de preguntas y diálogo con los ponentes al final de las ponencias. Para ello pueden ir dejando sus preguntas en el cuadro de diálogo o en el chat y nosotros la vamos a ir levantando posteriormente. O pueden en el momento de las preguntas levantar la mano, les pasamos la voz y dirigen directamente sus preguntas a los ponentes. Antes de empezar, quizás podemos invitar a los tres ponentes a compartir sus correos también en el chat. Por las dudas de que hacia el final de la charla no tenemos tiempo y quieren contactarlos, puedan hacerlo. Hoy con temática mundialista tenemos un evento dedicado enteramente a volcanología y geotermia en México. Y bueno, mientras le damos tiempo al ponente número uno para empezar a compartir pantalla si quiere, lo presentamos. La primera charla del día va a estar a cargo de Adrián García Nava, del Instituto Politécnico Nacional de México, y su charla está titulada como Evaluación cuantitativa de la geodiversidad volcánica en la meseta Purépecha de México, una herramienta para explorar el patrimonio geológico y cultural. Les comparto, Adrián, nuestro primer ponente, obtuvo su maestría en Geología Aplicada en la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí y su doctorado en Ciencias del Paisaje en el Instituto Politécnico Nacional en México. Su formación profesional se ha centrado principalmente en las ciencias de la Tierra, los peligros volcánicos, la reducción del riesgo de desastres, la geodiversidad y el patrimonio geológico y cultural. Adrián participó en diversos proyectos relacionados con la caracterización de productos eruptivos en distintas partes de México, el estudio de los mecanismos de transporte y depósitos de procesos de remoción en masa, la evaluación de la vulnerabilidad social frente a amenazas volcánicas y el desarrollo de iniciativas multidisciplinarias orientadas principalmente a la conservación del patrimonio natural y cultural en ambientes volcánicos. En esta ocasión, Adrián nos va a mostrar cómo las evaluaciones cuantitativas de la geodiversidad pueden utilizarse para identificar áreas prioritarias para la geoconservación y el geoturismo en paisajes volcánicos. Todo esto a partir de un caso de estudio en México. Adrián, de antemano, muchas gracias por tu contribución y te cedemos la palabra nomás. Claro, nada, muchas gracias a ustedes por la invitación, por su acompañamiento durante este proceso y bueno, sin más, comenzamos con la presentación. Bueno, la presentación lleva por título una evaluación cuantitativa, ¿no? Sin embargo, es una evaluación cuantitativa que al final nos va a representar algo más grande, ¿no? Algo más grande que es identificar zonas que pueden ser sujetas a precisamente desarrollo de propuestas o inclusive escalar hasta políticas públicas en lo que se refiere a la conservación de la naturaleza, ¿no? Y nosotros utilizamos en este caso ambientes volcánicos que abundan en México como plataforma, ¿no? Para poder generar este tipo de evaluaciones o procedimientos o metodologías, ¿no? Respecto a cuantificar la diversidad de lo que tenemos y de lo que buscamos conservar a manera de patrimonio, ¿no? Entonces, inicialmente es esta fotografía que está aquí en la portada de la presentación, pues ya nos va diciendo en qué sentido va el trabajo, ¿no? O va la idea. Nos va diciendo que ahí tenemos un paisaje enteramente constituido por
geoformas volcánicas. Sin embargo, tenemos también aquí la interacción entre la sociedad con zonas agrícolas, pero también forestales, ¿no? Y también donde se desarrollan inclusive rituales específicos, sobre todo en esta sección de México que poco a poco iremos viendo en la presentación, que tiene un contenido o una característica cultural muy fuerte, ¿no? Al ser, estar ahí asentados pueblos purépechas que desde tiempos antiguos, precolombinos incluso, están desarrollando ya una civilización en esta zona con una identidad cultural muy fuerte, ¿no? En torno también a los volcanes que existen en esta región. Bueno, a partir de eso, eh, a ver, creo que no está pasando la siguiente. Ah, ya. Sí, ya. El contenido de la plática está estructurada en 5 bloques. Pues una introducción con el contexto general, ¿no? De lo que nosotros estamos proponiendo en este trabajo. Bueno, que ya lo propusimos. Em, los materiales que utilizamos, el flujo de trabajo, los resultados, cómo manejamos los resultados y qué implica, ¿no? Estos resultados a la hora ya de aterrizarlos en zonas prioritarias y enfocados en la conservación del patrimonio geológico y cultural de esta región. Bueno, primero, en introducción, iniciar con el concepto de geodiversidad, ¿no? La geodiversidad, tal vez algunas de las personas que están aquí y que nos acompañan ya hayan tenido algún acercamiento con este concepto que ha tomado fuerza, ¿no? Ha tomado relevancia en los últimos 10, 20 años, a través, pues, de múltiples intentos, enfoques para poder llevar este concepto de geodiversidad pues a la comunidad, no solo científica de la vulcanología, sino también de la sociedad, ¿no? En general, de las personas que habitan el territorio volcánico, ¿no? Ha tenido relevancia en las ciencias de la Tierra, también en las ciencias del ambiente y en general de las ciencias que se encargan de estudiar el paisaje como elemento interdisciplinario, ¿no? O holístico, que le nombran. Bueno, los elementos de la geodiversidad, ¿por qué existe, no? La preocupación que surge a partir de identificar procesos de degradación y destrucción de elementos geológicos. Eso es lo que le da pie a la geodiversidad a comenzar a desarrollarse y a comenzar a proponer distintas técnicas, ¿no? Que casi siempre están enfocadas en conservar elementos significativos, ¿no? Del paisaje, que puede parecer un poco ambiguo de repente, ¿no? Como qué significa significativo, qué elementos vamos a proteger, ¿no? Pues precisamente estas metodologías buscan reducir un poquito este aspecto subjetivo de la geodiversidad e intenta, a través de análisis relativamente sencillos, eh, cuantificarlos, ¿no? Y determinar áreas específicas. Aparte de eso, las evaluaciones también están enfocadas en proveer ese valor, ¿no? Ese importancia que tiene para la ciencia, que tiene para la economía, inclusive de algunos sectores, algunas regiones, y en general, ¿no? Para el desarrollo humano, ¿no? Tanto del conocimiento como de las cuestiones culturales que se llevan a cabo en estos territorios. Em, entonces encontramos que en la meseta purépecha los elementos están ahí. Es una excelente oportunidad para aplicar este enfoque dentro de las ciencias de la Tierra, específicamente entonces ahora dentro de la vulcanología, que nos lleva a enfocarnos, ¿no? En los elementos vulcanológicos que existen en la meseta purépecha, ¿no? Y bueno, entonces ahí nosotros ya comenzamos un desarrollo de una herramienta que vamos a calcular estos elementos a través de índices, ¿no? Que ya se han generado en otros lugares, en otras partes del mundo, ¿sí? Habiendo comenzado su estudio en estos índices, pues sí, en Europa, ¿no? En Inglaterra, con algunos trabajos, pero también en Sudamérica, trabajos muy importantes en Brasil, con geoparques y ya luego desarrollándose en otras partes del mundo con esta intención, ¿no? De conservar, ¿no?
Estos índices están basados en análisis espaciales, ¿no? Están basados en análisis espaciales y que en nuestro caso utilizamos elementos del relieve y elementos de las estructuras individuales volcánicas que encontramos en el área de estudio, ¿no? Ese es digamos, el enfoque, ¿no? De la metodología y de la propuesta en general. Entonces, para concretar esto, el objetivo general es determinar la geodiversidad volcánica que existe en la meseta purépecha. ¿Cómo? Pues a través de una metodología que adaptamos para nuestra área de estudio, que está basada en índices. Y esos índices nos van a permitir hacer una evaluación cuantitativa, espacialmente hablando. Los objetivos específicos, pues ponemos aquí cuatro, ¿no? Pues vamos primero a identificar los elementos que vamos a requerir como parámetros de entrada, que son estos elementos geomorfológicos y estos elementos de geoformas volcánicas específicas. Luego con esto ya vamos a generar un inventario, un geoinventario que le nombran también de estructuras volcánicas en la meseta. Categorizamos los niveles de geodiversidad encontrados y al final hacemos una propuesta de georruta dentro de la meseta purépecha que precisamente cruzan las áreas prioritarias identificadas posterior a nuestro análisis numérico y geoespacial. ¿Qué enfoque le damos, no? El enfoque le damos, o bueno, nosotros utilizamos acá el concepto de paisaje para aterrizar el proyecto, ¿no? O sea, delimitar precisamente nuestro trabajo a través de la base del paisaje, es decir, qué elementos del paisaje vamos a analizar, ¿no? Si lo utilizamos, por ejemplo, en los elementos vulcanológicos, pues a veces es mucho más simple, ¿no? Para las personas que se dedican a esto o que hemos tenido experiencia estudiando volcanes o procesos que se llevan a cabo en zonas volcánicas, pues sí, para nosotros es más como sencillo, vamos a poner, pero sin, o sea, como queríamos llevar este estudio más allá del sector únicamente vulcanológico, vimos que el paisaje nos ayudaba para ello, ¿no? Entonces el concepto, pues, del paisaje, yéndonos a eso, agarramos los componentes del paisaje que se refieren a la naturaleza abiótica, que en este caso sería elementos de la geología y del relieve, dejando de lado en la cuantificación todos los demás que no están en el recuadro rojo que podemos ver ahí. Ya pasando más al concepto de la geodiversidad, bueno, el concepto de la geodiversidad incluye todos los elementos que están acá del lado izquierdo en el cuadro azul, que se representa pues los minerales, los fósiles, los tipos de roca, las formas del relieve, suelos presentes y también la hidrografía, ¿no? De la región. Incluye también los procesos que se están llevando a cabo ahí. Este enfoque es el enfoque clásico que incluye todos esos elementos para elaborar un mapa de geodiversidad de una región, de una zona específica. Y luego existe una em, división de las formas que los vamos a evaluar, ¿sí? Que sería la parte cuantitativa o los procesos cualitativos. Entonces ya cada uno de estos grandes grupos tiene procesos específicos para llevar a cabo y en general nosotros que nos basamos en los cuantitativos en este caso, se genera a través de índices, ¿no? Estos índices, que va a ser los que vamos a describir un poquito más a detalle en la presentación, van a ser los que nos van a dar las bases para delimitar áreas de prioridad. Bueno, los conceptos teóricos básicos para esto sería enfocarnos en la geodiversidad volcánica. Al hablar de geodiversidad volcánica, podemos dejar de lado otros elementos de la geodiversidad clásica que no nos van a proporcionar demasiado, no nos van a aportar demasiado al estudio, ¿no? Es decir, los suelos o fósiles, pues como sabemos es prácticamente imposible encontrar fósiles en zonas volcánicas recientes, con vulcanismo reciente, pues. Entonces, esos son elementos que generalmente, pues, van a aportar cero en la hora de elaborar los índices, ¿no? Por lo tanto, nosotros buscamos una metodología adaptada, ¿sí? O selectiva. Bueno, la geodiversidad volcánica se refiere a la variedad de todo lo que generan los procesos volcánicos, estructuras,
depósitos, ¿sí? Y esto también, su relación que puede llegar a tener con sistemas ecológicos y también su aporte para el conocimiento o para la generación de nuevo conocimiento. Y por la naturaleza de nuestra región de estudio, nosotros vimos pertinente hacer una división entre el vulcanismo poligenético y monogenético. Pues, como sabemos, en el poligenético, pues tenemos sucesiones de eventos volcánicos que van generando un edificio a través de la capa por capa, en material piroclástico y flujos de lava que van construyendo un cono, ¿no? O, bueno, una estructura volcánica principal con un conducto generalmente, pues único, ¿no? Aunque sabemos que también puede haber ahí distintos puntos de fusión, ¿no? En un sistema poligenético. El volcanismo monogenético, pues ya eso es un vulcanismo que es en un solo episodio que puede variar de tiempo, pero pues que generalmente está dentro de los 10 años, aunque tenemos pues también ejemplos como volcanes acá ahorita no recuerdo, Cerro Negro me parece que un volcán monogénico tiene erupciones muy, muy largas. Y bueno, las estructuras comunes ahí están los conos de escoria, cineríticos, escudo, ¿sí? Los mares, domos, flujos de lava, ¿no? Aquí un poquito nada más para contextualizar las formas clásicas, estructuras, diagramas básicos de tipo de volcán en términos eh, morfológicos, con volcanes escudo, que son poligenéticos también, pues el caso de las islas de Hawái, entre otros, ¿no? Donde está continuamente ascendiendo magma. En este caso de los volcanes ya monogenéticos, pues estamos hablando de estructuras pues pequeñas relativamente en comparación de los otros, donde pues estas son características generales, morfológicas también relacionadas a sus tipos de depósitos y lo que nos vamos a encontrar a la hora de visitarlos en el campo, pues van a ser acá abajo algunos ejemplos de cómo se ven en el campo y un poquito acá en el diagrama de arriba su formación, ¿no? Sus procesos de formación, episodios cortos y pues al final nos generan un cono que con poca diferencia de diámetro entre cráter y base, ¿no? Entonces, esas son las características generales. Ya entonces pasando a nuestra área de estudio, ahora sí, ¿qué estamos haciendo acá nosotros? Es yendo a una sección específica del cinturón volcánico transmexicano que se encuentra en el estado de Michoacán. Nuestra área, pues el cinturón volcánico abarca toda al ancho del país. Aquí algunas características. Y acá lo importante en términos de nuestro trabajo es toda la cantidad de estructuras volcánicas que tiene, ¿no? Estamos hablando de más de 8.000 estructuras volcánicas en todo el campo volcánico. Entonces, perdón, en el cinturón. Nosotros en el campo volcánico que nos enfocamos en nuestro estudio es el de Michoacán, Guanajuato, también un campo pues ya con algo de fama a nivel mundial. Ahí se han desarrollado desde los 80, ¿no? Trabajos importantes. Y pues bueno, las características están dadas de 40.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, más de 1.200 volcanes, ¿no? Predominantemente conos cineríticos, aunque también existen algunos conos de escudo y por supuesto estratovolcanes, que muy pocos, pero muy importantes y relevantes para este estudio. Ya veremos por qué. Y bueno, pues es una de las áreas con mayor concentración de volcanes del planeta, ¿no? En la meseta purépecha nosotros encontramos algunos estudios que han descrito el vulcanismo de manera general, sobre todo en sus distintas secciones. Secciones sureste encontramos el pico de Tancítaro, que es el volcán más grande de la región, que a su vez tiene pues mucha relación con el Paricutín, ¿no? Que está acá descrito en el punto, bueno, en el párrafo que es 1, 2, 3, 4. Probablemente el más famoso de toda esta región, ¿no? Es su nacimiento en 1943. Pero también hay otros volcanes muy importantes como el Metate, es un volcán escudo monogenético que tuvo un volumen impresionante ahí de fusión de lava, ya también estudiado por Chevrel, y otros estudios importantes en la sección de Zacapu, que sería en la sección noreste, donde se han determinado ahí eventos importantes, sobre todo en el Holoceno, de gran efusión de magma, ¿no? Actividad importante.
Y bueno, actividad sísmica reciente, ¿no? En el 2021 hubo ahí un enjambre sísmico en la región del Tancítaro, justamente cerca del Paricutín, donde ya había precursores de ese tipo de eventos y ese es algo importante de la meseta. Entonces ya ahora sí el flujo de trabajo que le dimos nosotros es dividirlo en cuatro secciones. Estas cuatro secciones, pues la primera es recopilar la información, ¿no? Como casi todo el trabajo. Primero, ¿qué tenemos? Vamos ordenando todo, la base de datos, ¿no? Y poco a poco lo vamos integrando ahora sí al SIC, porque al final de cuentas esto es una evaluación geoespacial, ¿no? El análisis ya geoespacial, primero delimitamos nuestra área de estudio. Ahora, es importante mencionar que en estos tipos de trabajos, la delimitación es muy importante porque como son áreas o sea, donde vamos a hacer procesos de cómputo, pues vamos a generar ahí elementos con variables, necesitamos, pues sí, encuadrarlos a una superficie definida, ¿no? O sea, es algún polígono específicamente, ¿no? En términos ya geométricos del SIG. Y luego vamos a abordar los parámetros geomorfológicos o formas del relieve que lo vamos a generar con el código de geomorfons y la identificación de las estructuras volcánicas que las vamos a hacer con una combinación de métodos visuales con campo, ¿no? Directamente yendo a las estructuras. La evaluación entonces después se hace ya con una malla de conteo, se sobrepone sobre el área definida. Esta malla nos va a ayudar a generar índices parciales primero y luego ya índices generales una vez sumados los resultados de cada uno de los análisis, ¿no? En este caso, nosotros, nuestros índices están conformados por dos grandes grupos, ¿no? Dos familias de parámetros, ¿no? Los parámetros de formas de relieve, que están conformados por 10 categorías distintas, y el parámetro de formas o tipos de volcanes identificados, que identificamos nosotros 7 tipos, ¿no? Esto conjugándolo nos va a dar ya el índice total de geodiversidad, ¿no? Que al final luego ya nos va a permitir generar una propuesta más social enfocada a la parte ya de la geoeducación, del geoturismo, todo eso relacionado con la conservación, pues, de la naturaleza, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos persiguiendo. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Delimitamos el área, ¿no? Esta figura nos muestra cómo pues hicimos un proceso sencillo, nada más de perfiles topográficos para delimitar las partes donde la pendiente cambia significativamente y nos indica un final de la meseta, ¿no? Tenemos aquí ya estos puntos con las cruces rojas indicadas con 4 perfiles, donde pues la pendiente comienza a bajar y nosotros determinamos que hasta ahí vamos a dejar la meseta, vamos a hacer con las mismas cotas de curvas de nivel de nuestro DEM, que estamos generando ahí un DEM de 12.5 metros, vamos a utilizar esa cota, que nos permite delimitar pues la meseta, ¿no? Que al final pues ya esta parte coloreada en colores de escala de elevación, esa es el área final, ¿no? De interés. Ahí la delimitamos, hasta ahí vamos a trabajar, ahí vamos a sobreponer la malla y todos nuestros procesos de geoespaciales y de cómputo lo vamos a desarrollar dentro del área coloreada, en la, ¿cómo se dice? Barra de colores. Bueno, al final tenemos un área de 3.835 kilómetros cuadrados y pues ese es el primer paso, ¿no? Luego ya identificamos ahora sí las capas que ocupamos, ¿no? ¿Qué vamos a necesitar para identificar primero los volcanes, ¿no? Como es un área tan grande, pues no se puede recorrer toda en campo. Entonces, hicimos una combinación de técnicas, una parte visual y otra parte in situ. La parte visual pues está conformada por 4 capas, que son el modelo digital de elevación por sí mismo, imágenes satelitales, en este caso Spot, ortofotos de INEGI, pues, es fotos aéreas rectificadas, y la capa misma que se generó para hacer los elementos del relieve. Esa misma capa luego ya cuando se colorea nos ayuda mucho a identificar las estructuras, ¿no? Ahí sí se puede ver cómo pues, tal vez por el zoom no se va a ver muy claro, pero ahí hay volcancitos muy bien definidos en los conos, con estructuras más grandes, ¿no? O sea, entonces podemos nosotros hacer uso de toda esta. Esto es solamente una parte como
nada más general técnica del script que desarrolló Hasewicz y Stepinski en el 2013, que es el Geomorphons, que es utilizado para generar formas del relieve de manera rápida. ¿Por qué digo rápida? Porque prácticamente es un escaneo del DEM, y a través de estos parámetros de correlación que estamos viendo en la primera figura, en la parte de arriba, determina qué tipo de estructura es, ¿no? Entonces, para quienes no somos geomorfólogos tan expertos, nos ayuda muchísimo para hacer una clasificación rápida del relieve, ¿no? Eh, entonces, ya ahora sí in situ vamos y vemos las zonas, comprobamos algunas zonas que tuviéramos alguna duda. Claro, esto es importante añadir que esto también se genera a través de la visión de expertos, ¿no? La experiencia de las personas que tienen, de las personas que han trabajado con volcanes, con geomorfología. Entonces, el equipo de trabajo, pues, determina, analiza los avances y luego decimos, vamos acá, vamos allá, ¿no? Para poder estar seguros de las estructuras y sobre todo comenzar a hacer el geoinventario, que es parte del proceso. Entonces, estas son estructuras representativas de lo que viene siendo primero los conos de cineríticos. Acá arriba tenemos tres ejemplos y en la foto tres, pues tenemos tres, incluso juntos ahí en la misma foto. Luego tenemos los fotos colapsados o que tienen forma de herradura. Luego los domos de lava, los volcanes escudo, los estratovolcanes que también están presentes en nuestra área de estudio, las mesas de lava que los distinguimos de los flujos, ya que son generalmente más anchas, más altas, y aparte no hay evidente como fuente, ¿no? A veces se supone que son erupciones fisurales, pero no hay elementos a veces para determinar exactamente de dónde provienen, ¿no? Y hay luego hay un mar o dos adentro de la zona. Entonces, este es el ejemplo nada más de inventario, cómo se va formando, el nombre, dónde está y qué tipo de volcán es, ¿no? Entonces, después del proceso de identificación visual en campo, identificamos 432 estructuras, ¿no? Este ya es el proceso de cómputo en general, este es el proceso de los pasos a seguir. Primero, pues la integración de los datos geoespaciales, ya tenemos las capas de las formas del relieve y del otro lado las capas de los tipos de volcanes que existen y ya nada más vamos metiéndolos en los diferentes pasos, ¿no? Que son la computación y luego la clasificación y luego el mapeo, ¿no? El mapeo de los resultados. El cálculo de la geodiversidad se hace con una metodología desarrollada por Pereira, por De Paula Silva, Goncalves, Borós la utilizó en un campo volcánico de Francia, sí, y así, ¿no? En general son personas que han estado trabajando con estas metodologías, que son celdas. Tú determinas el ancho de celda con relación a es una polémica también, a veces hay mucha discusión de qué tanto debe ser el tamaño de celda, ¿no? Sin embargo, pues para nosotros, utilizando ciertos ejemplos de algunos trabajos y conforme a la resolución de nuestro DEMP, creamos que 5 kilómetros de celda era suficiente debido a que nuestra área es muy grande y los volcanes son relativamente grandes, ¿no? Se hace una normalización con esa pequeñita ecuación y esa normalización, pues ya luego se suman las dos familias, ¿no? De parámetros de entrada que vamos a tener, que en una familia se va a llamar subíndice de geoformas del terreno y la otra subíndice de geoformas volcánicas. Ahora sí, el conteo y la normalización se lleva a cabo de esta manera, ¿no? Tenemos nosotros nuestra área, esta es la capa, es como el área es muy grande, pues es difícil ver detalles en este momento, pero el detalle está acá en la parte derecha de la figura. Este, esta es la capa inicial, estas son las formas del relieve, se dividen en 10 distintos tipos que están puestos aquí abajito en los colores, de los recuadros de colores. Y esas nos lo da en raster. Entonces nosotros tenemos que hacer una conversión de raster a polígonos, ese sí es un proceso un poquito complejo y demandante pues para la compu. Y al final obtenemos más de 200.000 polígonos, ¿no? Entonces esos polígonos, ya que los tienes ahí,
buscamos una manera para contabilizarlos de manera automática, ya que pues, a mano no era, no es una opción, es muchísimos. Y pues sí, las funciones que los sistemas de información geográfica lo pueden hacer, ¿no? Pero para eso tienes que convertirlo precisamente a polígonos, ¿no? A estas geometrías, pues, de polígonos. Y por lo tanto, aquí en este ejemplo vemos que como el ejemplo de crestas, o sea, los polígonos que representan las crestas están, bueno, aquí está el mouse, ¿verdad? Los polígonos que representan las crestas están dentro de cada uno de esos cuadrantes y, por ejemplo, el cuadrante tiene 78 crestas, ¿no? Este 43, así. Y luego, con las ecuaciones que vimos ahorita, ya eso le da una ponderación y le da un índice, ¿no? De que en este caso sería del 1 al 5, 3,27 en este caso. Ese sería el valor de esa celda, ¿no? En relación al valor total de las crestas, ¿no? Que en este caso serían 6,390. Entonces, este es número 78 total son 3,000, ¿cómo? Perdón, 6,390 y el valor más alto de cresta por ahí, bueno, no lo puse por aquí, pero podría ser de, no sé, 300 crestas, ¿no? Entonces, ese 78 nos va a representar solo 3,27, que el máximo es 5. Estas son un ejemplo de las tablas. Lo mismo para las formas volcánicas. Entonces nosotros hacemos 7 distintos tipos de volcanes identificados: estratovolcanes, conos cineríticos, conos colapsados, domos de lava, volcanes de escudo, flujos y mesas de lava y los cráteres de explosión freatomagmática. Esos 7 tipos, también los hacemos el conteo por la naturaleza de los volcanes, pues no vamos a tener tanta cantidad de polígonos, ya que pues, son menos volcanes. Y por ejemplo, este cuadro en este cuadro se contabilizaron 3, 4 y 9. En este caso, tenemos que 9 es la celda con la mayor cantidad de volcanes contabilizados, por lo tanto su índice es 5, ¿verdad? Entonces ya nada más ahí se hace la, la, esa misma lógica pues para toda la malla. Eh, lo mismo es un ejemplo de las tablas. Entonces, los resultados, ¿cómo se ven? Los resultados se ven de esta manera, ¿no? Está dado en índices y también está colores, ¿sí? El, el, el índice 1 a 5, en la parte más, el color rojo más oscuro, son los índices, las celdas, perdón, que tienen índices mayores de, el lado izquierdo es formas del terreno, el relieve, y del lado derecho es tipos de volcanes, ¿no? Entonces vemos como, por ejemplo, acá abajo está esta parte roja, que quiere decir que ahí el terreno es más complejo, las formas del relieve son más, ahí hay más de distintos tipos. Y acá en este caso vemos que para las crestas perdón, para la conos cineríticos, esta zona es donde hay muchos más concentrados, ¿no? Esto es un ejemplo para ver cómo repetimos este procedimiento para los 10 tipos de formas del relieve. Recuerden que este era solo el ejemplo para un tipo. Bueno, esta es la repetición 10 veces de lo mismo. Y esta es la repetición 7 veces de lo mismo para los volcanes, ¿no? Y ahora sí, ya podemos tener dos grandes mapas de la distribución de las formas del relieve en la meseta purépecha, y del lado derecho tenemos la distribución de los tipos y cantidades de volcanes, ¿no? Para nuestro trabajo le nombramos SGT, subíndice de geoformas del terreno, y subíndice de geoformas volcánicas, ¿no? Y esos mapas ya los podemos interpolar y ya podemos comenzar a hablar de áreas, ¿no? Ya podemos comenzar a hablar de áreas y vemos precisamente que el área de las formas del relieve se concentra acá en la parte sur, que es donde está precisamente el Tancítaro, ¿no? Este gran volcán, estratovolcán, que es el más grande de la meseta, tal vez de todo el campo volcánico Michoacán, Guanajuato. ¿Y qué nos indica eso? Bueno, mucha complejidad en sus formas de relieves y muchas barrancas, muchas crestas, muchos tipos, pues, de los que clasifica. Y por el otro lado tenemos zonas también en rojo de la acumulación de donde están la mayor cantidad de volcanes y tipo de volcanes, ¿no? Por lo tanto, ahora sí, en la última, ahora, en la suma final, es
este mapa, ¿no? Que es ya ahora sí sumando ambos, acá estos dos, ¿no? Sumamos estos dos mapas de ambos subíndices y nos da el índice final de vulcanología, de geodiversidad volcánica. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues es la combinación de los índices o las características del relieve con la presencia de volcanes de manera individual, ¿no? Entonces vemos que hay tres áreas de mayor pues, acumulación, de mayor geodiversidad volcánica en este caso, de acuerdo con los parámetros que nosotros utilizamos, y son las tres áreas o los tres polígonos que están en rojo, ¿no? Los más oscuros, que son de índice 5 o diversidad muy alta, que se le nombra también. También en los trabajos se le suele llamar baja, no, perdón, muy baja, baja, media, alta y muy alta. Pero es lo mismo que 1 a 5, ¿no? O sea, es prácticamente lo mismo. Esto solamente es una gráfica para mostrar la distribución de los valores. Y al final, pues, extraemos esos tres polígonos con mayor diversidad y los visualizamos de manera individual y ahora sí podemos proponer una georruta que cruce los tres, ¿no? De un punto a otro, iniciando de izquierda a derecha y luego con un retorno, donde también aparte proponemos 6 miradores del paisaje volcánico basado en nuestros resultados, que sí fuimos al campo y tomamos las zonas que nosotros considerábamos más representativas de lo que nosotros estábamos observando y también más impactantes. Y ahorita podemos verlo, que serían estos. El mirador que está con la letra A, que sería el mirador uno, pues tiene 14 estructuras volcánicas, ¿no? Y podemos ver ahí cómo está interactuando con los de escoria, con de estratovolcanes y volcanes escudo, ¿no? Entonces, y acá abajo están los nombres de cada uno de los volcanes, ¿no? Este tipo de puntos de observación están justificados con los resultados, ¿no? Entonces, creemos que tiene sentido, pues, nuestra propuesta, los resultados, ¿no? Y lo que esto puede favorecer, ¿no? Futuro. Aquí otros tres ejemplos. El ejemplo acá en la fotografía C, inclusive hay cicatrices, ¿no? Hay marcas de colapsos dentro de este gran domo que es un remanente de otro volcán más grande. Y bueno, y acá arriba también tenemos en la A al volcán Paracho, ¿no? Con su domo, ¿no? También muy importante. Entonces, ahora sí, ya como aspectos relevantes ya para cerrar, hoy cerrando ya la charla, pues descubrimos que la herramienta Geomorphons nos ayudó para dos cosas, tanto para generar nuestros propios parámetros de entrada en 10 tipos de formas de relieve, pero también para identificar los volcanes, porque la verdad es algo que no esperábamos encontrar al generar la capa. De hecho, en esa capa puedes jugar un poquito tú con el límite de lo que el script va a tomar como flat, como plano, ¿sí? Entonces, tú puedes jugar con eso. Si no te interesa realmente el detalle a fondo, porque muchas veces eso mete ruido, tú puedes, por ejemplo, poner que a partir de 5 grados de inclinación lo tome como plano, ¿sí? Y eso favorece en estos lugares, ya que, pues, los valles que hay entre los volcanes, pues, no son totalmente planos, pero no hay volcanes. Entonces, estas pequeñas variaciones de pendiente, si tú le pones un umbral de 8 grados, que no va a ser la pendiente donde comience un volcán, a menos que sea un volcán escudo, pero hay que tener cuidado con eso también. eh, Tú puedes identificar fácilmente el volcán, ¿no? Porque resalta, ¿no? Una vez que lo colorea el software. Y bueno, la combinación de estos procesos no tiene mucho sentido si no se está yendo al campo y si no tiene la visión de los expertos. Los valores del subíndice, los valores más altos del subíndice de geoformas del terreno coinciden con los grandes volcanes, como ya lo veíamos ahí donde estaba, lo más rojo estaba coincidiendo con Tancítaro. También por ahí hay, eh, mm, no recuerdo el nombre ahorita del volcán, Patámbaro o algo así, no recuerdo la verdad. Está en el norte y también hay altos índices de subíndice de geodiversidad del terreno, ¿no? De las formas del relieve, pues. ¿Por qué? Pues porque este estratovolcán también colapsó, genera ahí relieve caprichoso y entonces nos da valores altos, ¿no? Entonces es importante visualizar eso.
Precisamente ese es el punto que sigue, ¿no? El Tancítero posee gran relevancia en este estudio por lo mismo, ¿no? Cuando nosotros hacíamos el análisis sin tomar en cuenta las formas del relieve y solo lo hacíamos con los elementos volcánicos que originalmente así inició nuestra idea de proyecto, veíamos que en la zona del Tancítero había un hueco de no diversidad, ¿no? O sea, no había diversidad, no había geodiversidad ahí, decían, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque tomaba como solamente un punto, ¿no? Un estratovolcán. Ese era un problema que nosotros encontramos y decías, pues, que ¿cómo le vamos a hacer entonces para resaltar realmente, justificarlo numéricamente, un volcán tan importante en la meseta como Tancítaro y lo que conlleva con el Paricutín y todo el campo que tiene ahí alrededor de lavas y conos? Y bueno, vimos que a través del geomorfón y estos elementos del relieve, nos justamente en el cálculo nos daba ahí lo que nosotros veíamos en la realidad, ¿no? O la gran importancia que este volcán tiene. Bueno, es importante categorizar las cosas en los índices porque solo así se puede sumar todo con todo, ¿no? Si no hacemos eso, no vamos a poder tener esta homogeneidad, pues, en las, no unidades, pero sí en los índices, pues. Y bueno, acá un poquito de observaciones de dónde se encuentran la mayoría, o bueno, los niveles más altos y algunas de las razones por las cuales están ahí. Ahí en lo de Zacapu, donde hay estudios justamente dicen algunos autores, es que ahí hay una gran efusión de magma en el Holoceno, me parece, entonces existe mucho volumen de magma en esta zona y justamente es una de las zonas con mayor concentración de volcanes, o sea, sí corresponde, ¿no? Con los resultados. Y bueno, esto es solo para visualizar que también existen elementos culturales muy importantes a destacar que esta ecuación no fueron añadidos al cálculo, ni mucho menos. Sin embargo, creemos que es muy importante visualizarlos y comenzarlos a trabajar a partir de este momento que ya tenemos las zonas identificadas, ¿no? La identidad cultural, con la primera foto, los purépechas poseen una identidad cultural muy fuerte en términos bueno, su contexto histórico es que nunca fueron un pueblo que nunca fue subyugado por el imperio mexica. Entonces, siempre se mantuvieron digamos, independientes, ¿no? Del gran reino de Mesoamérica, bueno, en esta parte de Mesoamérica, ¿no? Que era de los mexicas. Luego, pues la identidad cultural que tienen ya los volcanes en la actualidad, con estos murales, estos ahí justamente en Paricutín, bueno, en la zona de la comunidad de Angahuan, donde existe ya un punto de desarrollo geoturístico, solamente en esa área. Ah, bueno, y en Cherán también hay unas cabañitas que ya les dan este uso, ¿no? También es muy importante notar que las comunidades tienen un gran arraigo con el paisaje, como podemos verlo en la fotografía 3 donde vean cómo pintan los volcanes, ¿no? Ahí atrás están los volcanes de manera precisa, o sea, cómo ese relieve se parece muchísimo al de los miradores que nosotros encontramos por ahí. Y bueno, acá en la foto 6 existe un uso de los conos debido a que la meseta, por ser una parte alta, digamos que capta el agua de la región, pero no sale ahí. Los manantiales están en zonas más abajo, inclusive fuera de la meseta. Entonces, los pobladores por ahí tienen ciertos problemas con eso y determinaron que poner una geomembrana dentro de un cráter, de un cono, era una buena idea para captar algo impresionante, la verdad. Y bueno, las conclusiones en términos generales, pues vemos que esto es un medio objetivo y bueno para acercarse, ¿no? A los componentes físicos del paisaje sin tanta subjetividad, un poquito más este, parametrizado todo. Estas zonas como la meseta purépecha representan principios, ¿no? Para tomar acciones este, posteriores, ¿no? Visualizando la importancia, visualizando la riqueza. Esta metodología, la que nosotros al final hicimos, es una metodología adaptada, justificada en otros estudios que lo sugieren también hacerlo, referente a las características específicas de tu área de estudio, pues nos da índices que correlacionan bien la realidad con los resultados, ¿no? Y pues sí, los polígonos de mayor diversidad abarcan diversas regiones que pueden representar relevancia científica, estética, cultural, ¿no? O sea, podría ser estas regiones focos importantes para comenzar a desarrollar planes de acompañamiento
científicos, de personas, pues, personas, pues en general académicas y la población, ¿no? Proyectos, ¿no? Y bueno, y el análisis cuantitativo de esta geodiversidad volcánica, es, creemos, una metodología sólida para comenzar a pensar, ¿sí? Para comenzar a imaginar, inclusive para comenzar a colaborar y para comenzar a aplicarlo en otras partes del mundo que consideren ustedes que reúne las características que más o menos tenemos nosotros acá en la meseta, ¿no? Y pues por mi parte es todo y agradezco pues su tiempo y disposición. Muchísimas gracias, Adrián, por tu charla. Este tipo de formato de eventos así virtuales tiene un montón de ventajas, pero quizás una de las principales limitaciones es no poder hacer llegar el agradecimiento y el reconocimiento a los ponentes. Así que, Adrián, te mandamos un aplauso virtual. Muchas gracias. Súper interesante la Ah, charla. Yo no recuerdo si por lo menos en este ciclo nuestro, en los últimos 2 años, hemos tenido alguna ponencia sobre geopatrimonio volcánico, así que gracias por contribuir con tu charla. Te pedimos que te gra- quedes, así hacia bueno, el final podemos acercarte cualquier consulta o comentario que surja de parte de la membresía. Les recordamos que para ello pueden dejar sus preguntas o comentarios en el chat o levantar la mano en la última parte del evento y dirigir el comentario o la consulta directamente a Adrián, que ya dejó su correo electrónico al principio de la charla. Y bueno, mientras le damos tiempo para compartir pantalla, presentamos la segunda ponencia del evento de hoy. Se titula Juventudes en la Geotermia, experiencias y aprendizajes de las pasantías geotérmicas IGP 2025, que va a estar a cargo del licenciado Maximiliano Andrés Espósito, del CIGEBIO, es el Centro de Investigaciones de la Geósfera y Biosfera, una unidad ejecutora del CONICET y la Nacional de San Juan, aquí en Argentina. Maximiliano es un doctorando en ciencias geológicas, se encuentra cursando la maestría binacional en geotermia aplicada de Argentina y Alemania, y su investigación se centra principalmente en la caracterización geológica, estructural e hidrogeológica en sistemas geotérmicos del sur de la provincia de San Juan, en Argentina. Maximiliano realizó estancias de investigación en instituciones de América Latina y de Europa, y recientemente fue distinguido como joven promotor de la geotermia por la Universidad Nacional Autónoma de México y NRU. Actualmente se desempeña como coordinador regional para el Cono Sur de la Asociación de Geotermia Joven, promoviendo la cooperación regional de esta disciplina. En esta ocasión, Maximiliano compartirá sus experiencias como participante del programa de pasantías geotérmicas IGP 2025, una iniciativa de la UNAM y NRU. Maximiliano, muchísimas gracias de antemano por tu ponencia y contribución y todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas presentes. Muchísimas gracias por la invitación desde ya. No sé si pueden ver la pantalla, si me confirman. Genial. Bueno, vamos a comenzar con la charla. Como bien presentó Pablo, la charla se llama Juventudes en la Geotermia y va a ser un poco más distendida en el sentido de contar las experiencias y aprendizajes que se tuvieron durante este programa, ¿no? Eh, bueno, para comenzar, ¿qué es el programa Young Geothermal Promoters o Jóvenes Promotores de la Geotermia? Es un programa que tuvo ya una primera edición y una segunda edición, organizado por el Instituto de Geofísica de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en conjunto con la EdTech NRU, y coordinado por la doctora Mariana Patricia Jacome Paz y la doctora Cecilia Rodríguez Gómez. Este programa es auspiciado también por la ALBO y por otras instituciones que están involucradas y consta de básicamente 5 semanas de formación en México. ¿Qué es lo que busca? Básicamente captar a jóvenes que estén realizando alguna tarea en geotermia para poder integrar la academia, la industria y las comunidades. Tres ejes importantes a unir que en general suelen estar desvinculados. Eh, ya se realizó la segunda edición del programa de pasantías geotérmicas, en la cual, bueno, se realizó una convocatoria, si pueden ver mi cursor, esta es la convocatoria de la segunda edición del programa, donde junto con otros y otras colegas de Latinoamérica fuimos seleccionados para hacer la estancia del programa en México.
Entonces, contándoles un poco de qué trata, de qué van todas las semanas de desarrollo de la pasantía. Básicamente la primera semana que se desarrolló entre octubre, el programa se desarrolló entre octubre y noviembre del 2025, ¿no? Esta primera semana del 20 al 24 de octubre se basó en exploración geológica y vinculación social. En la primera semana se realizó un recorrido por Teciutlán, Chignautla, que es en el estado de Puebla, donde lo primero que se hizo fue una visita con el grupo Tlamatilis. Estas dos personas que se encuentran acá son los guías, Oscar Ramírez y César Arcos, con quienes fuimos a hacer una visita geológica por todas las sierras que se encuentran en esta zona y se hizo básicamente un reconocimiento de la hidrogeología, la hidrología, la ecología y la gestión del recurso hídrico sostenible, ¿no? Dentro de otros puntos que se visitaron fueron este turístico que se llama Nueve Manantiales, tiene aguas termales y bueno, se visitó para poder conocer sitios de este lugar de Teciutlán Chignautla. Otro de los puntos fue las minas de cantera de Chignautla. Acá hay una foto donde se puede ver donde se extraen estas minas de cantera y es parte también de la zona de la caldera de los Humeros. Bien. Entre otras tareas que se hicieron durante la primera semana de la pasantía fue la visita a la central hidroeléctrica Texcaco, además de ser una pasantía que está orientada en la geotermia como tal, también se intentan ver distintas áreas, ¿no? Dentro de las energías renovables. Entonces fuimos a visitar la central hidroeléctrica, vimos el funcionamiento, las instalaciones, ingresamos al sector interno de la central hidroeléctrica de Texcaco y también lo que visitamos fue la subestación de generación eléctrica. Esto también nos puso un poco en contexto de cómo la energía, digamos, va a una estación eléctrica para luego ser distribuida en la red, ¿no? Acá hay algunas imágenes. Este es el grupo de pasantes junto con las personas que estaban encargadas de la central hidroeléctrica. Otra de las tareas que se hicieron en Teciutlán fue la jornada geotérmica. Esta primera jornada nos llevó a tener que dar algunas charlas orientadas a distintas áreas de la geotermia en nuestros países de residencia, ¿no? El nombre es Jornada Geotérmica Comunitaria, Energía Geotérmica, Retos y Oportunidades desde lo local, y se citaron a varias escuelas para que pudieran asistir a este evento. Se realizó en el Teatro del Pueblo o Teatro Variedades de Teciutlán, que es un teatro bastante antiguo, muy lindo, y también le dio como una cierta impronta a tener que dar una exposición frente a tantas personas, ¿no? En este evento. Después, acá hay otras imágenes que se pueden ver de las tareas realizadas de divulgación. Entre ellas hay maquetas, una maqueta de la Tierra con las capas y también acá se pueden observar sopas de letras, bueno, distintas formas de divulgación, ¿no? Básicamente, acá las puse, ¿no? Presentaciones de póster, actividades lúdico-educativas. En estas presentaciones de pósters también destacó mucho la presencia del grupo IDEA, que es un grupo también perteneciente al Instituto de Ingeniería de la UNAM, que se enfoca a los usos de la geotermia y hubieron muchos pósteres interesantes sobre los usos directos, ¿no? Que tiene la geotermia. O yo diría uno de los puntos más interesantes que tuvo la pasantía, por lo menos desde mi punto de vista personal, fue la visita a los Humeros. Los Humeros es un sector que tiene una central geotermoeléctrica y se encuentra ubicado dentro de la faja volcánica transmexicana, como bien explicó Adrián, mucho mejor sobre todos los volcanes que se encuentran en esta zona. Dentro de esa zona se encuentran los humeros. Acá esta es una foto desde arriba, donde se puede ver el límite de la caldera volcánica, y esta foto de aquí es una foto desde dentro de la caldera.
donde se puede ver ya a lo lejos la central geotermoeléctrica. Bueno, eh, como bien decía, lo que se visitó dentro de esta central geotermoeléctrica fueron dos unidades generadoras, una de 25 megawatts por hora y otra de 5 megawatts por hora. Y se vieron básicamente todas las instalaciones, el sistema de generación eléctrica y la transmisión, digamos, a la red eléctrica de México. Se visitaron pozos geotérmicos del campo, entre pozos geotérmicos en esta zona y también los que son estas pozas de agua caliente donde se deposita, ¿no? O básicamente donde se envía el agua caliente luego del tratamiento. Eh, Acá se puede apreciar algunos tonos de las coloraciones, ¿no? De esta agua geotermal, la temperatura, que son recursos de alta temperatura, recursos de alta entalpía, y el color característico y el olor característico que tienen los fluidos geotermales, ¿no? Un olor bastante parecido al huevo podrido con la presencia de azufre. Bueno, este fue uno de los puntos más interesantes, visitar, ver cómo desde la energía de la Tierra se puede generar energía eléctrica y verlo en acción, realmente fue muy, muy gratificante. Aquí hay algunas fotos de las instalaciones de la central geotermoeléctrica, donde se puede ver, es muy parecido a lo que se vería en una central de gas, ¿no? O sea, uno tiene estos tubos, ¿no? Donde se lleva el vapor, pero con la diferencia de que se manejan muy altas temperaturas, entonces esto está todo bien manipulado por los operarios. Se imaginan que acá va vapor a alta presión y alta temperatura. Se pudieron visitar y poder conocer también todos los procesos eléctricos, mecánicos y los protocolos de seguridad que se tienen que tener al manipular cualquier, ¿cómo se dice? Instalación que tenga la planta, ¿no? Acá se puede ver desde la planta a lo lejos cómo se emiten el vapor de agua, ¿no? A la atmósfera. En general, los gases que se emiten a la atmósfera es principalmente vapor de agua, pero también pueden contener proporciones de CO2 y otros gases que vienen de la profundidad, ¿no? Lo interesante es que los bomberos tienen un sistema para medir esos gases, ese flujo de gases que pueden provocar también el efecto invernadero. Acá hay un video que les quería mostrar de cómo se ven, está en cámara lenta porque lo grabé muy rápido, pero cómo se ve, esto es lo que se ve al lado de la planta, ¿no? La emisión de principalmente vapor de agua. Bien, esto lo voy a volver a reproducir para que se vuelva a ver. Acá se puede ver, ¿no? Perfectamente cómo sale el vapor de agua luego de pasar por todo el proceso para mover las turbinas y generar energía eléctrica. Bueno, la segunda semana, que también fue en octubre, fue una formación especializada en geotermia basada en charlas de divulgación. Estas charlas fueron llevadas a cabo por distintos profesionales, expertos y expertas de la UNAM, entre ellos la doctora María Rosa Prol Ledesma, que nos comentó un poco sobre la exploración geotérmica y aplicación de las metodologías con aprendizaje automático, o SIG, y también un profesor de la UNAM que nos comentó sobre las alteraciones hidrotermales en sistemas geotermales, ¿no? Acá se puede ver, utilizamos distintos instrumentos, no solamente fueron teóricas, sino también teórico-prácticas las charlas. Después se realizó una visita a la empresa Geokeri, que es una empresa que se encarga de básicamente estudiar desde la exploración, o sea, realiza todos los pasos, ¿no? Para estudiar un recurso geotermal, desde la exploración hasta la producción y nos comentaron sobre el estado de la geotermia en Latinoamérica, casos de estudio sobre la aplicación de la energía geotérmica, casos de estudio no solamente en México, también en distintos países de Latinoamérica, entre ellos Honduras, y la innovación tecnológica en geotermia. Ellos han desarrollado distintas
distintas herramientas, ¿no? Para poder llevar a cabo la geotermia dentro de su grupo y aquí les quería mostrar una foto junto con el equipo de GeoKery. Otra de las conferencias especializadas fueron, digamos, también dictadas por distintas profesionales. Caracterización de los fluidos geotérmicos, la petrología ígnea en los sistemas geotérmicos y hidrotermales, mediciones de radón en la exploración geotérmica, donde se hizo una práctica en campo, dentro del campo de la UNAM, se realizó la medición del radón en suelo, lo cual particularmente fue muy interesante porque nunca había tomado muestras de radón, entonces me pareció como muy interesante poder verlo en vivo, ¿no? Poder hacer la medición del radón. Percepción remota y su aplicación en los sistemas geotérmicos fue la última charla del ciclo de conferencias. Bien. De la tercera semana se basó en una semana enteramente de geofísica. Esta semana fue organizada por la empresa Geotem. Es una empresa especializada en geofísica aplicada a la exploración geotérmica. Con ellos pudimos ver una introducción a la geofísica aplicada a la geotermia, distintos métodos geofísicos utilizados en la exploración geotérmica, como métodos magnetotelúricos, gravimétricos, magnetométricos, interferometría sísmica. También se abordó la parte de logísticas para diseñar las campañas de campo, una parte muy importante a la hora de uno cuando tiene que planificar su campaña de campo. Y dentro de una de las cosas interesantes también y novedosas, la inteligencia artificial y la realidad virtual aplicada a la geotermia. Acá se puede ver en esta imagen cómo se utilizó la realidad virtual para verlo, un reservorio, ¿no? O sea, se podía ver distintos reservorios, sistemas geotérmicos que han generado con esta realidad virtual y permite, no yendo al campo, poder ver algunas características eh, mucho más reales, ¿no? Por así decirlo, de- del sistema. Dentro de esta Semana de la Geofísica también hubo una práctica que fue en el Parque Cuemanco, en la Ciudad de México, donde se aplicaron métodos geofísicos, principalmente el método electromagnético transitorio, sondeos magnetotelúricos y la interferometría sísmica. Acá se pueden ver los primeros, en donde se instalaron las bobinas enterradas en el suelo y se generó, digamos, el campo pertinente para poder tomar los datos. Nosotros realizamos todas las tareas, ¿no? Desde del enterramiento de estas bobinas hasta la adquisición de los datos y el procesamiento ya quedó como parte posterior de la Semana de la Geofísica. Acá hay unas imágenes de la interferometría sísmica, donde se tuvieron que instalar estos geófonos y a través de esta tablet, ¿no? Se puede ver la distribución de cómo estos geófonos se distribuyen y generan una imagen más certera del subsuelo. Eso en función de la red que nosotros generemos, ¿no? Finalmente, esta Semana de la Geofísica terminó con ponencias por parte del grupo de Geotem, en donde se trató la innovación y el futuro de la exploración geotérmica en México, y ellos nos comentaron un poco sobre los retos, experiencias y perspectivas desde su grupo, ¿no? Eh, Quería destacar este mensaje que, que nos brindó el director de Geotem, que es hacia los jóvenes, ¿no? Y dice, el conocimiento es la nueva energía, ser geocientífico hoy significa unir ciencia, tecnología y ética para cuidar la Tierra y transformar datos en soluciones. Jóvenes asuman el liderazgo, cuestionen, colaboren e innoven con propósito. Quien entiende y cuida la Tierra construye el futuro. Me parece importante destacarlo porque me pareció un mensaje muy justamente orientado a nosotros que estábamos en esta pasantía y a mí realmente me llegó, ¿no? Finalmente terminamos con un espacio de networking y estas presentaciones individuales contando experiencias y reflexiones a partir de la Semana de la Geofísica y de lo que iba siendo hasta el momento el programa de pasantías geotérmicas.
En la cuarta semana, que ya, bueno, ya entramos en noviembre, fueron tareas de exploración, divulgación y legislación. Entonces, para estas tareas nos movimos desde la Ciudad de México hasta el estado de Aguascalientes, que curiosamente se le llama hidrocálidos. Por eso es que el título dice geotermia para los hidrocálidos. En este sitio realizamos exploración de campo, tareas de divulgación y vinculación sobre geotermia en el estado de Aguascalientes, conjunto con la Agencia de Energía del estado de Aguascalientes. Esto fue dentro del balneario Ojo Caliente y en el complejo de baños termales de Ojo Caliente. Son dos sitios que se encuentran muy cercanos, pero son distintos. Lo que se realizaron fueron tareas de muestreo de aguas, principalmente para caracterizar las aguas, medir la temperatura. Estas aguas aquí tenían en la salida del pozo aproximadamente 36 grados, pero no se habían realizado estudios demasiado detallados del área, ¿no? Entonces se tomaron muestras, se midieron con el equipo multiparamétrico, los parámetros físico-químicos, temperatura, conductividad eléctrica y pH del agua. Se tomaron muestras de agua, acidificándolas en los casos que fuera necesario. Y otro de los puntos que se visitó fue al modelo integral de aguas de Aguascalientes, MIA, que es básicamente una de las agencias que tiene el Estado, y se visitaron los laboratorios hidroquímicos. En esta imagen que se puede ver acá en este sitio, en esta imagen se puede ver cómo la precipitación, ¿no?, de distintos minerales empieza a tapar los tubos, las tuberías de agua, ¿no? Que uno dice, bueno, son aguas, bueno, a 36 grados en superficie, pero ¿qué temperatura tienen en profundidad? Empiezan a perder temperatura y empiezan a depositar estos minerales. Entonces es un problema que está ahí, ¿no? Y entre parte de las pasantías, una de las tareas era generar un informe para ver soluciones tendientes a evitar incrustaciones y precipitados geotermales. Porque estas aguas también son para consumo propio de la sociedad, ¿no? Y uno no puede, por ejemplo, ingresar ciertos químicos para eliminar o evitar esta precipitación, porque después esa agua es para consumo, tiene que ser tratada y tiene que tener, bueno, se tiene que tener ciertos recaudos, ¿no? Entonces, ese era uno de los desafíos también que se presentaron en el momento. Las muestras que tomamos en este sitio fueron tomadas directamente de pozos, ¿no? Porque las manifestaciones geotermales ya no se encuentran tanto en superficie, sino que son más pozos de agua que traen esa agua, digamos, de profundidad. Y finalmente se realizó un rally geotérmico en una escuela secundaria de Aguascalientes con aproximadamente 150 estudiantes y además visitas a grados y cursos particulares. La verdad que fue muy gratificante porque se hicieron distintas actividades, ¿no? Entre esas, presentar las capas de la Tierra, como les había mostrado la maqueta de capas de la Tierra, les había mostrado en las imágenes anteriores, pegarle al centro, a la Tierra, la lotería geotérmica, ruleta, geobamba y maquetas. Estas fueron algunas de las tareas, ¿no? Además, esta maqueta que se encuentra aquí, que se puede ver en la derecha, fue una de los productos de la pasantía que tuvimos que realizar para poder realizar esta actividad, ¿no?, este religio térmico. Eh, Finalmente, regresando a la Ciudad de México, se realizó un taller teórico-práctico sobre la nueva ley de regulación geotérmica en México. Este taller fue brindado por la CENER, que es la Secretaría de Energía de México. Y la verdad que fue también muy interesante porque se pudieron abordar casos hipotéticos, ¿no?, prácticos, para identificar básicamente, digamos, oportunidades, ¿no?, de aprovechamiento geotérmico, pero conformes a esta nueva ley. Esta nueva regulación cambia algunas cosas, ¿no?, cuanto a los usos directos, principalmente del recurso geotérmico, y la verdad que fue muy interesante poder realizar casos hipotéticos en, en este taller. Finalmente, la última semana, la quinta semana, se basó en charlas y prácticas en Morelos.
Eh, en la localidad de Temixco se visitó al Instituto de Energías Renovables, el IER, que es parte también del UNAM y del Campus Morelos. Se disertaron, digamos, distintas charlas por distintos profesionales, charlas sobre alteraciones hidrotermales, inclusiones fluidas, biogeotermia, interacción agua-roca en sistemas geotérmicos, modelado numérico. Se analizaron también distintos softwares especializados para el análisis de gases ¿cómo es? Geotermales y se vio el tema del CO2 geotérmico. Esta parte de charlas fue también acompañada por una parte práctica, ¿no? En la cual se hizo muestreo de estos gases, principalmente del CO2 y del radón, de nuevo. El CO2, para poder tomar estas muestras de radón, se tiene que hacer como un vacío, que acá se puede ver en esta imagen, donde el profesor está haciendo el vacío con esta cámara. Y luego en la siguiente imagen se puede ver cómo con este instrumento, que es para tomar los gases, ¿no? del suelo, básicamente una cámara que tiene a modo de ventilador adentro que mueve los gases y empieza a llevarlos a esta cámara de acumulación. Entonces uno después puede ver en tiempo real cómo se va acumulando el CO2 y tomar la lectura. Además, tiene un sector donde se puede tomar la muestra de radón, como se puede ver acá. Es un muestreo complicado, podría decirse, porque si uno pierde el vacío, el radón no queda atrapado, ¿no? Dentro de este vacío de la cámara, entonces tiene que ser muy cuidadoso para poder tomar las muestras correctamente. Y luego nos mostraron, una de las partes fue analizar estos gases dentro del instrumento adecuado para hacer esto. El radón se mide colocándolo en este instrumento, entonces se pudo ver también la lectura de las mediciones. Finalmente, se realizó una jornada geotérmica que fue un poco el cierre de las pasantías geotérmicas, que se llamó Vincular es la clave. Básicamente es un evento híbrido de difusión en el que fue llevado en el Instituto de Geofísica de la UNAM y tuvimos invitados nacionales e internacionales, mesas de debate. Nos tocó, como parte de las pasantías geotérmicas, tanto coordinar como moderar el evento, lo cual también fue un desafío, porque eso muchos de nosotros no lo habíamos hecho hasta el momento. Entonces coordinar un evento desde el inicio, moderarlo, fue también una de las tareas de la pasantía. Bueno, algunos productos del programa de Jóvenes Promotores de la Geotermia 2025 fueron un informe geológico como parte del recorrido que les fui mostrando en el principio en el estado de Puebla. Se hizo un informe geológico detallado describiendo las estructuras y la geología volcánica cercana a la caldera de los Humeros. Se realizaron geogacetas, entre ellas una gaceta que se presentó en la Albo, infografías, que aquí se pueden ver, el radón como trazador natural en la exploración geotérmica y una bitácora del geoquímico de la muestra al dato. Maquetas, como les pude mostrar, que se presentó en el evento de Aguascalientes, y un calendario geotérmico que fue un poco más personal para las y los participantes del programa de jóvenes promotores de la geotermia. Aquí les muestro, esta es en la última gaceta de la Albo, la gaceta número 23. Enviamos un texto que es Volcanología y Geotermia, Pasantías Geotermias, Geotérmicas, una oportunidad de integración regional en Latinoamérica, donde pueden, si quieren, leer un poco más sobre los detalles de lo que fue el programa 2025. Y bueno, uno de los productos, se podría decir así, que surgió con la primera edición de las pasantías geotérmicas fue el surgimiento de la Asociación Geotermia Joven Latinoamérica, AGJ Latam,
Que comenzó con los dos primeros ganadores del programa de jóvenes promotores de la geotermia y nosotros lo continuamos y le empezamos a dar más forma, ¿no? En este último periodo. Entonces me gustaría invitar a las y los participantes que estén interesados en geotermia y que quieran unirse a la Asociación de Geotermia Joven, escaneando este QR, pueden unirse. Yo estoy encargado de la región número 5, que es la región sur de Latinoamérica y el Caribe, y hay 5 regiones, 5 coordinadores regionales, eh, y estamos realizando, estamos próximos a realizar el primer ciclo de charlas también de geotermia en Latinoamérica, muy orientado a que las y los jóvenes puedan tener también un espacio para contar qué se está haciendo desde la geotermia, desde la investigación, desde sus respectivos trabajos en empresas, ¿no? Desde distintos puntos. Y bueno, es un programa, quería recalcar esto, que es un programa que cruza las fronteras del conocimiento porque a mí particularmente siento que hay un impacto personal y un impacto profesional, ¿no? Tanto en los aprendizajes como en este impacto que generó en nosotros, en los participantes. Eh, Acá hay algunas fotos de lo que fueron las pasantías geotérmicas y quise destacar los lazos profesionales y las amistades que se generaron porque creo que es uno de los puntos más importantes del programa de jóvenes promotores de la geotermia. Tanto Mariana como Cecilia nos incentivaron siempre a trabajo en equipo, lo cual es algo a destacar porque nosotros generamos un grupo muy lindo, que me gusta destacarlo acá porque quedaron lazos muy, muy estrechos con todos los participantes. Entonces, eso es algo a destacar del programa. Y otra de las partes que también es la experiencia cultural y culinaria de México. Si bien esto es un poco, o sea, es algo personal, creo que México es un país demasiado interesante para poder realizar estas pasantías y tiene una cultura milenaria que es muy interesante para poder ver. Yo pude viajar en el momento que estaba también el Día de Muertos, una celebración de la cultura mexicana que es realmente impresionante. Poder probar las distintas, o sea, la cultura de México, ¿no? La cultura culinaria y bueno, los paisajes, como bien mostró Adrián en su primera charla, los paisajes volcánicos también son increíbles. Entonces, quería dar las gracias a todos los aliados y patrocinadores que hicieron posible el programa de jóvenes promotores de la geotermia. La verdad que es un gran esfuerzo para seleccionar y para enviar a personas de toda Latinoamérica para formarnos a los jóvenes en geotermia. Dentro de ellos a la Albo, también muy agradecidos por ser auspiciantes del programa. Y bueno, muchas gracias. Acá yo dejo esta imagen que vamos a ver si pueden identificar qué es lo que dice. Acá en la próxima, supuestamente quisimos hacer geotermia, así que espero que lo hayan podido identificar con facilidad. Está un poco desproporcionada, pero bueno, nos hemos reído mucho también con todos los compañeros del programa. Y los invito, como última diapositiva, a postular a las pasantías geotérmicas. Está abierta la tercera edición de esta convocatoria. Acá está la fecha del límite de aplicación, que es el 15 de agosto del 2026. Así que las y los invito a que se postulen y que, bueno, puedan también vivir la experiencia de conocer un poco más de la geotermia y bueno, también invitados tanto a las pasantías geotérmicas como a la Asociación de Geotermia Joven. Y que bueno, muchas gracias por el tiempo y por escuchar. Como Te dejo el compatriota, QR. muchísimas gracias por tu presentación. Repito las mismas palabras que para Adrián, de parte mía, de la Secretaría de Educación y de todo el Consejo Directivo de la ALBO. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Me dieron ganas a mí de aplicar a la convocatoria. Este, y bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones por la charla súper interesante. Y mientras le Gracias damos a tiempo ustedes. para compartir pantalla, vamos presentando la tercera y última charla de esta tarde barra noche.
dedicada al Popo, a una reconstrucción geológica y análisis geomorfológico de sus domos de lava, que va a estar a cargo de ella nuestro reconocido miembro de la ALBO, el ingeniero Edwin Uriel Hurtado González, de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional de México, quien usualmente ya quizás lo conocerán, ha actuado y oficiado como moderador regular de muchos de estos eventos, sobre todo en este último ciclo de charlas de nuestro consejo directivo, y hoy se encuentra, bueno, del otro lado, como ponente de charla. Edwin se tituló justamente con una tesis referida al estudio de los domos de lava del volcán Popocatépetl, desarrollada con el acompañamiento de especialistas del Instituto Politécnico Nacional y del Centro Nacional de Prevención de Desastres de México. Complementó su formación con un diplomado en Enseñanzas de la Ciencia de la Tierra en la Universidad Nacional Autónoma de México, y además de su actividad académica, Edwin ha participado como instructor en cursos de vulcanología y ha desarrollado una destacada labor en divulgación científica. Es fundador del proyecto Vulcan Terra, es expresidente de la Organización Politécnica Estudiantil de Geociencias. Y bueno, de antemano, Edwin, nuevamente, muchas gracias de parte mía, sobre todo de la Secretaría de Educación, y te extiendo el agradecimiento de todo el Consejo Directivo de la ALBO por no solamente esta ponencia, sino también por tu contribución como moderador en eventos pasados. A partir de aquí, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Pablo. Bueno, es un gusto estar con ustedes ahora del otro lado de la pantalla como presentador. Bueno, en esta tercera parte de charlas, bueno, les voy a presentar una parte de lo que fue mi trabajo de tesis de la licenciatura. Y bueno, esta es sobre el volcán Popocatépetl. Es una reconstrucción geológica y análisis geomorfológico de sus domos de lava que se formaron en el periodo de 1996 a 1998. Y bueno, en esta charla vamos a hablar un poco del contenido, que es la localización del volcán, su origen y evolución geológica volcánica, la actividad eruptiva a partir de 1994 y los domos de lava que se formaron en el periodo del 1996 a 1998. Bueno, nuestro volcán que se estudió se localiza en la parte oriental de la faja volcánica transmexicana, en los límites de los estados de Puebla, Morelos y el Estado de México. Tiene una elevación de 5.419 metros sobre el nivel del mar y por lo tanto se considera como la segunda cima más alta del país de México. Este volcán es un estratovolcán de composición andesítica dacítica con una forma cónica. Como explicó anteriormente mis compañeros, es una de las tantas geomorfologías que se ven en nuestro país y bueno, en esta parte de la faja volcánica transmexicana. ¿Okay? Y bueno, nuestro volcán Popocatépetl pertenece a la cordillera volcánica de Sierra Nevada, la cual está compuesta por los volcanes Monte Tlaloc en la parte norte, le sigue el Telapón, el domo de lava Papayo, el complejo volcánico Iztaccíhuatl y finalmente el Popocatépetl, que comprende el volcán ubicado al sur de esta cordillera volcánica. Y bueno, notarán, el volcán Popocatépetl es un edificio volcánico muy importante para nuestro país debido a que se localiza a unos 65 kilómetros al sudeste de la Ciudad de México y a unos 45 kilómetros al oeste de la ciudad de Puebla, capital. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre su origen y evolución geológica del volcán Popocatépetl. ¿Okay? Mediante fechamiento de rocas fechadas mediante argón-argón, se comprendió que el volcán Popocatépetl tiene una edad aproximada de 770.000 años aproximadamente. Y bueno, a partir de esta datación de rocas, se clasificó a este volcán en un complejo volcánico donde se identificaron 3 paleovolcanes y el cono actual. Como notarán en esta imagen, aquí vemos lo que se realizaron las dataciones de rocas argón-argón, donde se identifican los 3 paleovolcanes. Y hasta acá en esta parte se encuentra lo que es la formación de nuestro actual cono volcánico. ¿Okay? Y bueno, en esta imagen de acá vemos todos los edificios que comprenden el complejo volcánico Popocatépetl, integrado por el antiguo volcán Tlamacas, Nexpayantla, Ventorrillo y el cono actual Popocatépetl. Bueno, esta es la evolución geológica que ha tenido nuestro volcán a partir de su formación. Tenemos el primero, que es el volcán Tlamacas, que se formó hace aproximadamente 730.000 años, y bueno, tuvo su formación y posteriormente tuvo un colapso sectorial aproximadamente en el año hace 538.000 años. Y bueno, tenemos como evidencia principalmente los flujos de lava que se forman en lo que actualmente tenemos el domo Tlamacas.
Después tenemos la formación del paleovolcán Nexpayantla y se formó hace aproximadamente 380.000 años y después de un colapso sectorial en el año 183.000 sucedió este colapso y formó estos depósitos de avalancha, conocidos como los de Tlayaca Inferior. Posteriormente, hace 96.000 años, se formó el paleovolcán Ventorrillo. Tuvo su actividad volcánica y mediante destrucción de un colapso sectorial estilo Santa Elena, destruido hace 23.000 años, se formaron los depósitos de avalanchas inferior de Tlayaca inferior, superior, y tenemos también depósitos de pómez, que es la de la Pómez Tochimilco, que es la actividad pliniana más importante del complejo volcánico que formó estos grandes depósitos. Y finalmente hace 22.000 años se empezó a formar el cono actual, el volcán Popocatépetl, y bueno, tenemos aquí una formación de distintas actividades plinianas, entre ellos tenemos la Pómez Ocre o la Pink Pómez, y bueno, tenemos finalmente la última actividad que es conocida como la ceniza negra, que es la que da la forma como tal a nuestro complejo volcánico. ¿Okay? Y bueno, aquí está una representación de las distintas colapsos sectoriales que han tenido estos tres paleovolcanes para la formación de nuestro cono actual. En el caso del volcán Tlamacas, tenemos que se ubicó en esta parte a unos 1.5 kilómetros al sur del cono principal, y bueno, en esta parte encontramos sus remanentes, que es conocido como el Domo Tlamacas, donde ahí se encuentra un centro de investigación del CENAPRED para el monitoreo volcánico. Posteriormente tenemos aquí, más cercano, se formó el paleovolcán Nexpayantla, el cual toma su nombre de una barranca conocida como la barranca Nexpayantla, y tuvo su colapso sectorial hacia el suroeste. Y tenemos estos depósitos principalmente que son los que se comprenden en la barranca Nexpayantla. Posteriormente tenemos la formación del paleovolcán Ventorrillo, el cual se ubicó muy cercanamente su centro de emisión al actual cono. Y bueno, igual tuvo un colapso sectorial hacia el sureste, un poco más centrado hacia el sur que a diferencia de Nexpayantla. Y acá tenemos, su nombre se da a un abanico conocido como el abanico Ventorrillo. Y bueno, finalmente tenemos aquí la formación de nuestro cono actual, el cono Popocatépetl. ¿Okay? Bueno, esta es una evolución esquemática que realizaron investigadores en 2021, donde hacen un esquema de todas las destrucciones sectoriales de cada uno de los paleovolcanes que tuvo el complejo volcánico, iniciando desde Tlamacas, pasando por Nexpayantla, Ventorrillo y hasta la formación actual de nuestro volcán Popocatépetl. Aquí en este caso, los de color morado representan las evidencias de lavas y piroclastos del volcán Tlamacas, de color verde son las del volcán Nexpayantla, de un color azul son las lavas del volcán Ventorrillo, y ya de colores más naranjas, rojizos, son del complejo, del actual cono volcánico Popocatépetl. Y bueno, esta es la columna morfoestratigráfica que tiene el volcán Popocatépetl, la cual se clasifica de acuerdo a qué se estaba investigando. Okay, tenemos primero lo que son los mantos piroclásticos, empezando con la evidencia más importante, que es la Pómez Tochimilco. Luego tenemos la Pómez de Andesita, la Pómez Ocre, la Pómez Lorenzo y la ceniza negra. Luego de esto tenemos lo que son los flujos de lava. Tenemos desde los más anteriores, que son los del volcán Nexpayantla, en este caso. Luego tenemos los del Ventorrillo, y a partir de aquí, después de la Pómez Tochimilco, tenemos todos los flujos de lava que se han formado del cono actual, como los más importantes, que son los flujos del Fraile, los lavas de Catzingo y los flujos de las Cruces. Luego tenemos aquí los que son las avalanchas de lava, como los que son las de Tlayeca superior y Tlayeca inferior. También tenemos aquí depósitos glaciales que se han formado en el cono actual, como lo que somos los de Hueyatlaco. ¿Okay? Y bueno, aquí es una comparación que tenemos con otros flujos de lava contemporáneos, que en este caso son los flujos de la formación de Chichinautzin, que son los que se localizan en la parte sur de la Ciudad de México. Entonces, notarán aquí que nuestro volcán Popocatépetl ha tenido una diversidad de actividad volcánica, formando distintas características y dándole identidad a cada uno de estos depósitos volcánicos. Y bueno, aquí se localiza en este mapa del complejo volcánico y sus alrededores todos los nombres de los flujos de lava que han salido de este complejo volcánico. Tenemos aquí lo que son los de Tlamacas, Nexpayantla,
los del Ventorrillo y el remanente son los del volcán Popocatépetl. Y bueno, como depósitos piroclásticos importantes tenemos lo que es la de la erupción plineal de Xochimilco, que es considerada la erupción más importante que ha tenido el volcán Popocatépetl, la cual tuvo esta actividad a partir de unas cámaras magmáticas que fue influyendo, elevando y generando el colapso sectorial del volcán Ventorrillo. Y a partir de esto es la formación del cono reciente. Otros depósitos igual importantes tenemos pues las erupciones plineas de la Pómez Ocre y las Pómez Lorenzo y Pink, que se encuentran en esta parte y bueno, han tenido esta actividad eruptiva y es importante identificarlos debido a que nuestro cono volcánico puede tener la presencia de esta actividad eruptiva, que son las plinianas. ¿Ok? Y bueno, a partir de 1994, el volcán Popocatépetl inició su actividad después de 70 años de inactividad aproximadamente. Y bueno, esto fue esta reactivación en diciembre de 1994, lo que elevó alertas a las poblaciones cercanas que vivían en esta zona del volcán Popocatépetl. En estas imágenes veremos algunas tomas de periódicos de la época donde fue una noticia relevante debido a que el volcán Popocatépetl después de 70 años de inactividad volvió a activarse. Y bueno, fue aquí una actividad estromboliana volcaniana y bueno, destruyó lo que era la parte superior del cono volcánico. A partir de esta reactivación se identificaron columnas de ceniza que fueron dispersadas a los alrededores del cono volcánico. Como en esta imagen aquí veremos, algunas de las columnas cubrieron los glaciares que tenía esta parte. Con esta activación se formaron igual lajares debido a lo que es el calentamiento del magma con la actividad volcánica y descongelando lo que son los glaciares ubicados en la parte superior del cono volcánico. Y bueno, a partir de esta ocasión, en diciembre de 1994, se integró el Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil para el volcán Popocatépetl, el cual estuvo integrado por especialistas del Instituto de Geofísica de la UNAM, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, y de la Universidad de Colima. Y bueno, actualmente este comité ya también se encarga del volcán de Colima, en el estado de Colima, Jalisco. Bueno, a partir de esta activación del volcán Popocatépetl en 1994, se formaron los primeros domos de lava identificados en marzo de 1996, lo cual comenzó con una prolongada fase de emplazamiento y destrucción de domos de lava, donde se han identificado aproximadamente más de 50 domos de lava en este cráter volcánico. Y bueno, en este estudio se identificaron mediante fotogeología los detalles geomorfológicos para comprender los domos y sus características geológicas del magma. En esta imagen veremos una secuencia evolutiva de los distintos domos de lava analizados en este periodo comprendido de 1996 a 1998. Es decir, vamos a ver de 9 domos de lava formados en este periodo. Y bueno, mediante fotogeología, esta es una imagen de la fotografía aérea del volcán Popocatépetl de abril de 1995, previa a la formación de los primeros domos y posterior a la reactivación de 1996. Como notarán, con la activación de 1996 se formó un pequeño cráter en la parte interior del cráter volcánico. Entonces acá tenemos lo que es el cráter externo y en esta parte de color rojo es el cráter interno. Okay, aquí lo vemos un poco más ampliado. Y bueno, en esta parte del cráter interno es donde inicia la actividad de la formación de los primeros domos de lava. Okay. Bueno, esta es una imagen de vista aérea del volcán Popocatépetl en 1996, tras el periodo eruptivo de 1994. Notarán aquí, este es el cráter interno, donde aquí tenemos lo que es la presencia de fumarolas. A partir de este momento es donde se empiezan a formar los primeros domos de lava. El 11 de marzo de 1996 tenemos la activación volcánica. Tenemos aquí una formación de una fumarola y es donde se identifica la formación del primer domo de lava. ¿Okay? En este tenemos aquí ya identificado los primeros 2 domos de lava. Tenemos lo que es el domo 1 y el domo 2. Aquí en las características geomorfológicas que identificamos mediante fotogeología fueron bloques de lava, que aquí tenemos un ejemplo, una imagen a detalle de cómo serían los bloques de lava. Tenemos aquí en los alrededores de los domos presencia de fumarolas.
lo que quiere decir que hay una disminución de la permeabilidad de estos domos de lava y lo que influye a sus construcciones y destrucciones que tienen estos domos de lava. Esta es una imagen del 26 de mayo de 1996, donde tenemos y observamos que el domo 2 ha aumentado de tamaño y ha ido emplazando al domo 1, que fue el que se formó en esta parte del volcán Popocatépetl. Y bueno, tenemos aquí ya mayor presencia de fumarolas en el domo 2 y observamos las estructuras de crestas de compresión en el domo 2. Y en la parte más interna de este volcán tenemos una estructura de pliegue del domo de lava. Posteriormente, en octubre de 1996 tenemos una presencia de actividad principalmente de estilo estromboliano vulcaniano, lo que permite la destrucción de estos primeros dos domos de lava. En esta imagen de diciembre de 1996 vemos los remanentes de estos domos. Y bueno, vamos a observar aquí estas pequeñas hendiduras conocidas como gouges, las cuales se describen que podría ser debido a causa de piroclastos o presencia de actividad fumarólica. Y bueno, acá tenemos también una pequeña estructura conocida estructura de pliegue y cercana a lo que es una subsidencia central en lo que antiguamente sería el cráter interno. Aquí, el 16 de marzo de 1997, identificamos el domo 3, ¿okay? Donde tenemos como geomorfologías principales, gouges, actividad fumarólica, unas crestas de compresión en los bordes de este domo de lava y bloques de lava dispersos, los cuales se forman ya en esta ocasión estos bloques debido a actividad de una columna eruptiva. ¿Okay? En este es 1 de junio de 1997. Durante este periodo, comprendido de mayo a junio del 97, tenemos presencia de actividad destructiva, es decir, activación de fumarolas o de columnas de ceniza, los cuales destruyen este domo 3 y generan una subsidencia central en nuestro domo. Y en esta parte identificamos principalmente gouges. Esto es a causa de la caída de piroclastos. Y bueno, a partir de junio de 1997 a julio tenemos presencia importante de actividad volcánica. En este caso, la más importante es la del 11 de junio del 97, que significa tanto la destrucción del domo 3 y la formación posterior del domo 4. Esta erupción volcánica fue muy importante porque llegó a dispersar ceniza a los alrededores de la Ciudad de México, ¿okay? Afectando principalmente lo que es el transporte aéreo, es decir, afectaciones al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En julio de 1997, posterior a esta actividad volcánica, tenemos identificado aquí el domo 4. Aquí principalmente vamos a observar, debido a la ocasión por la presencia de nubes, nada más alcanzamos a observar bloques y algunas crestas de compresión en los bordes de nuestro domo de lava. Luego, el 10 de agosto del 97, después de actividad, tenemos una destrucción parcial de nuestro domo 4. Y bueno, vamos a ver aquí que se forman fracturas concéntricas en los bordes de nuestro domo de lava. Es decir, tenemos que ascendió el magma, colapsó, formando estas fracturas concéntricas, como un tipo de anillo en los bordes de nuestro domo de lava. Después igualmente tenemos formación de actividad y el 22 de octubre del 97 tenemos aquí la presencia del domo 5. En este caso vamos a ver que es un domo que tiene un estilo de crecimiento en forma de pistón, va elevándose y una característica es que tenemos aquí estructuras de pliegue, lo cual nos da señal de que es un estilo de pistón, va elevándose, comprimiendo los bordes del domo y bueno, acá tenemos presencia en estos bordes de las crestas de pliegue, presencias de fumarolas. Posteriormente tenemos activación volcánica y bueno, aquí son unos equivalentes de cómo son las crestas de compresión. Tenemos aquí la presencia de bloques y estas son las estructuras de cresta. ¿Okay? Y bueno, tenemos aquí, se observan crestas de compresión en los bordes de nuestro domo de lava, estructuras de pliegue cercanos a lo que eran antiguamente las fisuras concéntricas y tenemos actividad de fumarolas.
Y bueno, en esta ocasión, en noviembre del 97, en estos Domo 5, se alcanza a analizar un poco el nuevo crecimiento del Domo 6, que se identificó formalmente en diciembre de este año. Entonces, a partir de este centro, tenemos la formación de nuestro Domo 7, perdón, del Domo 6, el cual para este periodo comprendido era el más grande que se formó. A nivel ya de todos los domos de lava analizados, sería el segundo domo más grande que se ha identificado en el volcán Popocatépetl. En este caso, tenemos que creció a partir del domo 5 en forma de pistón y bueno, en esta ocasión se identificó que tuvo las tasas de extrusión más altas para el periodo. Y bueno, este domo 6 también es especial porque identificamos que se formó en la parte central de este domo una geomorfología conocida como lóbulo de ballena, el cual tiene una similitud en forma, pero más pequeña en tamaño, comparado con el que se formó en el Monte Santa Elena en 2004. Entonces aquí identificamos este lóbulo de ballena en la parte central de nuestro domo de lava. Y bueno, este es el equivalente que se identificó en el Monte Santa Elena. Y bueno, tiene este crecimiento y a partir del 24 de diciembre del 1997 al 1 de enero del 1998 tuvo una presencia importante de actividad estromboliana vulcaniana y destruyó nuestro domo 6. En 23 de enero del 98, mediante fotografías, se identificó los remanentes de nuestro domo y tenemos aquí que quedó una subsidencia central en la parte central del domo 6 y quedaron aquí en los bordes los remanentes de este domo. En este momento, en la parte de la subsidencia central del domo 6 se formaron los siguientes domos, que sería el 7, 8 y 9 que se identifican. También identificamos en estructuras geomorfológicas varios gouges en la parte de la subsidencia y en algunas partes de la estructura remanente del domo 6, los cuales estas hendiduras se formaron principalmente por el lanzamiento de piroclastos durante la destrucción de nuestro domo 6. En marzo del 98 se forma en la subsidencia el domo 7. Es uno muy pequeño, estilo pistón igual, identificado. Y bueno, tenemos como principalmente geomorfología una estructura de pliegue. Y tenemos presencia de bloques de lava. En abril del 98, después de una actividad volcánica, se destruyó el domo 7 y bueno, tenemos aquí la presencia de actividad fumarólica en la parte del remanente del domo 7 y también tenemos en los remanentes del domo 6. En junio de 1998 se formó nuestro domo 8, lo cual nos intuyó por la presencia de actividad fumarólica que se formó en la parte sur de los remanentes del domo 7, pero dentro todavía de la subsidencia central del domo 6. Y tenemos aquí principalmente actividad de fumarolas, caída de piroclastos, formación de algunos bloques de lava y crestas de compresión. En octubre del 1998, después de actividad estromboliana principalmente, tuvo su destrucción y tenemos aquí los remanentes de los domos 7 y 8. Y bueno, tenemos aquí principalmente como geomorfologías, se identificaron algunas crestas de compresión y la formación de bloques de lava. Y finalmente el último domo de lava analizado en este periodo se formó en diciembre de 1998, el cual es el domo 9 y es uno muy, muy pequeño. En esta parte de la subsidencia central se identificó y como actividad tenemos de geomorfológica, tenemos la formación de varios gouges muy, muy pequeños, posiblemente por la caída de piroclastos o por la actividad de presencia de fumarolas, en este caso. Y bueno, en finales de diciembre se destruyó el domo 8 y tenemos aquí nada más la presencia de actividad de fumarólica en la parte central, la cual a partir del 2000 se formó lo que es el domo 10 y que es considerado uno de los más grandes del volcán Popocatépetl. Pero bueno, en esta parte del trabajo de tesis se realizó hasta este periodo con la formación del domo de lava 9 en diciembre de 1998, donde identificamos principalmente ya nada más como geomorfología la presencia de actividad fumarólica. Esta es una tabla comparativa donde se identificaron y
correlacionan nuestras características geomorfológicas analizadas en los 9 domos de lava con los datos de volumen, tasas de extrusión y alturas y espesor tomados por Gómez Vázquez en 2012. Y bueno, como dato muy importante y relevante es el domo 6, donde se identificó, tenemos la formación de un lóbulo de ballena y que va a coincidir con la tasa de extrusión y la altura y espesor más grandes analizados en este periodo del volcán Popocatépetl. Y bueno, para como conclusiones aquí tenemos de este estudio es que el complejo volcánico Popocatépetl está integrado por 4 edificios, 3 paleovolcanes destruidos por un colapso sectorial durante erupciones plinianas, que son Tlamacas, Nexpayantla y Ventorrillo, y el cuarto cono, que es el volcán Popocatépetl. La edad de este complejo volcánico, mediante datación de roca argón-argón, es de aproximadamente 730.000 años. A partir de la reactivación de 1994 en una fase freática con ceniza, la cual transicionó en marzo de 1996 a ciclos efusivos y explosivos de emplazamiento y destrucción de domos de lava, los cuales en su inicio fueron identificados y nombrados por Gómez Vázquez en el año 2012. Y todo esto se hizo mediante el uso de fotografías aéreas. Y bueno, mediante la identificación fotogeológica se identificaron estructuras claves como el caparazón de un domo de lava para identificarlo como tal, las crestas, gouges, tenemos aquí algunas otras características geomorfológicas en nuestros domos de lava, y como dato importante es que el domo 6 destaca por la presencia de un lóbulo de ballena, la cual va a coincidir con la tasa de extrusión y espesor más grande analizado en este periodo analizado. Y bueno, esta es la bibliografía. En este código QR podrán tomar y leer todo este trabajo realizado en esta tesis. Y bueno, no me queda más que agradecerles y, y bueno, muchas gracias y cualquier duda, pregunta, ahí estamos a su disposición. Excelente, muchísimas gracias Edwin, gracias por tu ponencia y bueno, reitero el agradecimiento de parte mía y de la Secretaría por también tu trabajo previo como moderador de charlas anteriores. Justamente antes de comenzar el evento estábamos de reunión con algunos voluntarios que se ofrecieron también a moderar futuras charlas. Tuvimos ahí unos inconvenientes técnicos, así que si siguen presentes les escribimos en breve para volver a coordinar una posible reunión y ver de ampliar un poco el pool de voluntarios de ponencias. Estamos algo pasados del tiempo estipulado originalmente. En este caso, hacen llegar muchos comentarios de felicitaciones y agradecimientos a los ponentes, pero no tenemos consultas en particular. Sí ha sucedido que tuvimos un muy buen promedio de participantes durante la charla y eso es todo mérito de ustedes tres ponentes. Así que nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por haberse sumado a la iniciativa. Les deseamos a los tres muchos éxitos con sus respectivos proyectos y a los dos colegas mexicanos muchos éxitos con los partidos del Mundial venidero, pero hasta ahí no más. Y bueno, no han llegado preguntas, pero si nos dan el permiso de los ponentes, compartimos en el chat nuevamente sus direcciones de correo por si alguien quiere contactarlos y hacerles llegar alguna consulta en particular. Y nuevamente, muchas gracias. Y por último, avisos parroquiales, si quieren pasar pueden visitar la página oficial de la ALBO, donde hay novedades respecto al próximo congreso de la ALBO. Ya está disponible la segunda circular, así que esperamos, bueno, a ustedes tres ponentes y a toda la membresía encontrarnos el año próximo en Quito. Así que nuevamente muchas gracias y nos vemos la próxima charla. Muchas gracias a ustedes.